Buenos días, hermanos. Mi nombre es Milka Martínez y nos encontramos aquí en Unidad Cristiana Donay. Te invito a compartir, darle like y seguir esta página. En un momento comenzamos con el mensaje. Y entramos. Muy buenos días. Mi nombre es Luis Ramón Ocaña Jiménez y soy pastor de esta hermosa congregación Unidad Cristiana Donay. Deseando que usted y su familia sea ricamente bendecida. Para Dios es importante la familia. Una familia sana, una familia llena de Cristo, es una familia en pro de crear una sociedad sana. Ahí está la clave, ahí está el cambio, ahí está nuestra área de mejora en la que nosotros estar muy atentos y activos todos los días de nuestras vidas. Así que vamos a continuar con este maravilloso tema que el Señor nos ha regalado y que nos ha bendecido seguramente en nuestras vidas. Pero antes déjame recordarle, el tiempo ya casi se cumplió. Estamos a menos de una semana de nuestro 10º Congreso, Alcanzando 1000 Generaciones. Es un congreso que se empieza a preparar al día siguiente de que terminó el anterior. O sea, tiene casi un año de preparación, en donde hemos estado orando, donde estamos estado preparando para que usted y yo y muchas familias reciban esta maravillosa palabra de Dios. Si usted no se ha inscrito todavía, si usted todavía le ha faltado un ánimo por ahí, una motivación, téngala hoy, inscríbase con Karen, con mi hija, para que esté con todos nosotros el 28 de septiembre, el sábado 28 de septiembre, dentro de menos de una semana. Empezamos 8:30 de la mañana, así que no se pierda este tema. Usted está en pro de ser a imagen y semejanza de Dios. Usted necesita aprender a ser un servidor y un seguidor de Cristo. Así que no lo deje pasar y acompáñenos ese día, el 28 de septiembre, en Maranata, en Costa de Oro, a partir de las 8:30 de la mañana. Y bien, siguiendo con el tema que nos ha ocupado durante las últimas 3 semanas, hasta la cuarta semana, y vamos a seguir todavía un poquito más, de la gracia, entendimos que la gracia de Dios es ese favor que no merecemos, pero que Dios en su corazón está dispuesto a darnos todos los días, que lo recibimos sobre todo en nuestra necesidad. ¿Cuál necesidad? Tan solo la de vivir. Es una necesidad y esa necesidad solamente la puede sustentar Dios porque Dios es el dador de vida. Cada uno de nosotros tenemos vida gracias a que Dios nos da vida. Y de ahí todo lo demás, todo nuestro organismo funcionando, el poder ver, hablar, desplazarnos, pensar, etcétera, todo es gracias a Dios. Y todo nos lo da por gracia, como un favor inmerecido porque Él nos ama. Pero además nos va capacitando para cuidar la salvación que ya ganó en una cruz hace 2000 años nuestro Señor Jesucristo para ti y para mí. Y como dice la palabra, para todo aquel que en Él crea, le crea y permita que Él está actuando en su corazón, transformándolo a su imagen y semejanza, verdaderamente se arrepienta de sus pecados, pida perdón, crea en ese perdón, reciba en ese perdón, para entonces ser perdonado, justificado, regenerado, renovado y consagrado a Él. Así que si tú eres un verdadero hijo de Dios, por lo menos esto vives y por lo menos esto enseñarás a una persona en toda tu vida, lo cual creo que ya es pecado, pero yo creo que tenemos que tener esa disposición. Por eso el servir y seguir a Jesús es básico y fundamental y por eso nos hemos preparado para este sábado compartirlo con todos ustedes. Y todo es por la gracia de Dios, todo es por su gracia. Muchas veces nos preguntamos por qué nos va así en la vida, por qué tenemos estas cosas, por qué las cosas no salen, por qué situaciones que tenemos de problemáticos en la vida. Bueno, la respuesta está ahí, porque no has sido transformado a su imagen y semejanza o porque no estás en ese proceso, porque ese proceso dura toda la vida. Y donde está la importancia de tu vida es donde está el peso de tu vida, donde está verdaderamente el tesoro de tu vida, ahí está el corazón tuyo. En otras palabras, lo que más te importa
es donde tienes toda la atención. Si en este momento te importa más el celular, Dios no te importa tanto. Si en tu mente estás pensando en los frijoles, en el arroz, en qué pasó en la semana, en el pleito que tuviste con tu esposo, etcétera, entonces no te importa tanto Dios. No le estás creyendo que Dios es todopoderoso para restaurar tu vida, para regenerar tu vida, para renovar tu vida, para justificar tu vida, darte esa salvación y vida eterna y darte una vida nueva en Él. Así que por eso es tan importante que le demos la seriedad a las cosas, le demos la seriedad a Dios. Yo te hablo claramente para que no te engañes o te dejes de engañar. Es clara esta palabra. Lo que más te importa es a lo que le tienes más, es lo que más tiene peso en tu vida. Lo que menos te importa es lo que menos peso tiene en tu vida. ¿Qué es lo que más te importa en la vida? ¿Es a lo que le dedicas más tiempo? ¿A lo que le dedicas más esfuerzo? ¿A lo que le dedicas más atención? ¿A lo que más le crees? ¿A lo que más te dedicas? Ahí está fácil para tú deducir en qué lugar está Dios en tu vida. Yo espero que esté en primero. Y si no, que lo vayas componiendo en cuantos lugares para que ocupe el primer lugar de tu vida y descubrirás una nueva perspectiva y una nueva expectativa a partir de hoy, a partir de este instante. Baste con que tú lo creas con todo tu corazón y empieces a creerle a Dios. Así que cuidar la salvación es cuidar el hermoso regalo inmerecido que Jesús ganó para nosotros en la cruz. Y cuidar la salvación, entre otras cosas, significa el que ese regalo que ya te dio, lo sepas apreciar y le sepas sacar el provecho que ya tiene. Ser salvo, vaya, no tiene comparación con nada. Se pagó un precio muy alto. Se pagó el precio con la vida de un justo, sin pecado y sin mancha, que fue Jesús, que llegó a la cruz en lugar tuyo, porque nadie de nosotros era merecedor de llegar. Por lo tanto, no teníamos derecho a la salvación. Por lo tanto, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Por lo tanto, no teníamos ninguna salvación, ninguna esperanza. Pero gracias a Jesús, hoy lo tenemos y tenemos una nueva vida llena de esperanza, llena de gracia, llena de verdad y llena de todos los tesoros celestiales que ya nos dio, porque nos han constituido coherederos con Cristo Jesús. Así que es hermoso conocer la gracia de Dios, pero también es importante conocer qué es lo que nos puede impedir en su momento la gracia de Dios. Así que bueno, vamos a ver dos grandes noticias el día de hoy. La primera es, se puede guardar la ley moral de Dios. Es decir, los famosos 10 mandamientos, con todos los preceptos, con todas las instrucciones, con todas las ordenanzas de parte de Dios aquí escritas en la Biblia. Tú vas a salir de un engaño si todavía en el que estás, tú vas a salir de cualquier confusión que tengas con respecto a seguir la palabra de Dios. Y la otra buena noticia es que las obras de la carne sí pueden morir. Nada de que te anda persiguiendo el pecado, nada de que no puedes contra el pecado, nada de que X, Z y Y como un pretexto o como un motivo de confusión para no tener una hermosa relación con el Señor y poder disfrutar de todos sus beneficios y poder disfrutar de todas sus grandes bendiciones. Dios desea que tú le conozcas, que le conozcas personalmente y que te des cuenta del alcance de Él y que dejes de una vez por todas todo el engaño del mundo y toda la miseria de este mundo y decidas tomar lo que Cristo ganó para ti en la cruz, que es todo el reino de Dios y que Él nos ha concedido y que nos vamos enterando que nos toca de parte de Dios de todo ese reino por el Espíritu Santo, a menos que tengas al Espíritu Santo en tu vida. En intimidad, tú podrás conocer lo que te ha concedido. Si tú vas a una tienda departamental y te dicen, usted fue acreedor a, a muchos premios, pues a menos que vayas a la tienda y preguntes por tus premios, vas a saber de qué premios se trata. A menos que vayas tú con Dios, conozcas a Dios y Dios te dé a conocer qué es lo que ya ganó para ti, tú te vas a dar cuenta de qué ganó para ti. Que no llegues al último día de tu vida y descubras, teniendo tanto, no lo supiste aprovechar. Por esto, este es un buen día, este es un buen momento para empezar a conocer lo que Él ya te concedió gracias
a Jesús. Así que entramos, vamos con el primer punto, con la primera buena noticia. La ley moral sí la podemos obedecer y vamos a sustentarlo todo con las escrituras, porque las mismas escrituras dicen que son muy precisas al aclarar que la problemática moral del ser humano fue por voluntad propia, no por la naturaleza pecaminosa que heredamos, no porque heredamos de Adán el pecado, no porque por la culpa de Adán, y todos le hemos echado la culpa a Adán, y nosotros somos los pobrecitas víctimas, que hemos sufrido el efecto de la desobediencia de Adán y de Eva, etcétera, etcétera. No es así. Si no, Dios sería injusto. ¿Cómo Dios te manda con una naturaleza que peca y te dice que no peques? ¿Cómo Dios te manda a este mundo para que cumplas un propósito y no te da los recursos para que los cumplas? Vamos a salir de todas esas cosas que se dicen y se hacen y se piensan o se creen y vamos a conocer la verdad, porque la verdad nos hace libres de todo engaño. Así que dice Romanos 3:12 que no es por naturaleza heredada, porque dice, todos, ¿cuántos? Nos desviamos. Nosotros, cada uno de nosotros tomó la responsabilidad y cada uno de nosotros tomó decisiones por nuestra voluntad, no porque trajéramos ya la tendencia a pecar, sino que nosotros decidimos pecar. Así que no dice que Adán se desvió y luego todos heredamos su culpabilidad y un cuerpo pecador. ¿Verdad que no dice la Biblia así? Examine bien la Biblia, lea bien su Biblia y no dice que heredamos de él el pecado, ¿verdad? Heredamos la naturaleza humana, ¿sí? La misma naturaleza que le dio Dios a Adán es la naturaleza humana que te da a ti. Lo mismo que le dijo a Adán, hoy nos dice el Señor a nosotros. Una cosa te pido, obedece. ¿Eso nos queda claro qué quiere decir obedecer? ¿O todavía no nos queda claro qué significa obedecer? En la medida que obedeces, es en la medida que tú demuestras respeto, honra, señorío a Dios. Es la medida en que tú le tienes confianza a tu Creador. Es la medida en que tú le crees a Dios. Si no, pues entonces no hay nada de esto en tu vida. Pero es cuestión de que tú lo estés haciendo. Así que tampoco afirma que el pecado haya pasado a todos los hombres. ¿Qué es lo que pasó? Pasó la muerte. ¿Qué es eso de la muerte? La separación con Dios. ¿Por qué pasó la separación con Dios? Porque en el momento que pecas, hay separación con Dios. En el momento que tú desobedeces, estás pecando, hay separación con Dios. Eso es lo que pasó, el resultado de tu desobediencia, no antes, sino que pasó para ti la consecuencia cuando tú desobedeciste, porque para todos es parejo el Señor. Desde el cielo, Él destituyó a Satanás y la tercera parte de ángeles que le creyeron. Y aquí en la tierra sigue siendo justo. Su creación, el ser humano, por desobediencia, también nos destituyó de su gloria. Necesitábamos un Salvador y Él fue Jesús. Así que, como dice Romanos 3:23, por cuanto, ¿cuántos? Todos pecaron, no porque nacieran de un cuerpo humano, no, dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, como dice aquí Romanos 5:12 y como lo leímos en Romanos 3:23. La Biblia nos va aclarando. Todos nosotros pecamos y vemos que lo que pasó fue la consecuencia de haber pecado, que es la muerte, la separación con Dios, la separación espiritual de Dios. Estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra propia elección. Ponte a pensar en esta semana.
Ponte a pensar en tus elecciones, lo que tú has elegido en tu vida de esta semana. Todo ha sido de acuerdo con la voluntad de Dios. Sí, no. Está sencillo. Sí, no. Bueno, donde le pusiste no, ahí están las consecuencias. Donde le pusiste sí, también hay consecuencias. La diferencia es que sí, estás dentro de la voluntad de Dios, no hay problema. No, estás fuera de la voluntad de Dios. ¿Qué elegiste tú para arreglar tu problema? Dime, ¿qué problema tienes tú en la vida? ¿Qué problema tuviste esta semana? ¿Tuviste uno o dos, tres? ¿Cuántos tuviste? ¿Ninguno? Varios, ¿verdad? Ahora, hazte la pregunta. ¿Qué elegí yo para resolver el problema? Número dos, ¿estás satisfecha? ¿Te sientes insuficiente? ¿O te sientes más que suficiente? Te estoy ayudando para ubicarte con Dios. Todo fue en base a tu elección, en tu trato con el prójimo. ¿Qué elegiste tú? ¿Tratarlo bien? ¿Lo trataste a gritos? ¿Ofendiste a alguien? ¿Hiciste lo que tú querías porque tú eres así, porque tú eres tú y no hay nadie fuera de ti? ¿De quién fue la elección? ¿De Dios? ¿Dios te dio una naturaleza así para que te eligieras mal? Porque dentro de ti hay algo que se llama conciencia y te habla del bien y del mal. Y tú conoces la palabra de Dios, que también te habla del bien y del mal. Pero volvemos al principio. ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Tú o Dios? ¿Tu palabra o la palabra de Dios? Lo que estás contestando se tiene que reflejar en tu vida. No me convences con dichos, ni a Dios lo convences con dichos. Son hechos. ¿Eres tú obediente? Muestre por sus buenas obras. ¿Eres tú creyente? Muestre por sus buenas obras. ¿Tiene la culpa Dios? Muéstrale a Dios que tiene la culpa. Entonces, ven cómo se trata de una elección que nosotros tomamos y tienes que hacer introspectivo tú y ser honesto contigo mismo, que nadie te escuche tu respuesta, solamente Dios y tú. ¿Qué elegiste esta semana? Para irnos no muy atrás. ¿Qué elegiste? ¿La voluntad de Dios o tu voluntad? ¿O la voluntad de no sé quién? ¿Qué elegiste? Entonces, estamos destituidos de la gloria de Dios por causa de nuestra propia elección y por ende por nuestras propias acciones. Elegimos, decidimos, accionamos, pecamos o glorificamos a Dios. Ese es el orden. Todo lo que hagas en la vida, así es. Pensamos. ¿Con qué pensamiento? Decidimos, tomamos una decisión, accionamos y va en dos vertientes. Una es para pecar, otra es para darle la gloria a Dios. ¿Cuál es el orden en tu vida o el desorden en tu vida? Mira, es nada más para ubicarnos porque es importante que tú recibas la gracia de Dios. Dios desea darte todas de su gracia, pero también Él te está transformando a su imagen y semejanza. Jesús mismo, con su vida, nos enseña que Él todo estuvo a las órdenes de papá, en todo. Eso fue la clave para que subiera esa cruz. No subió a un podio, ¿verdad? Como en los Juegos Olímpicos y recibió una medalla de oro, sino recibió una cruz de espinas y recibió la muerte por causa nuestra. Así que solamente es hallado que Dios hizo al hombre recto, palabra de Dios. ¿Cómo hizo Dios al hombre? Pero ellos, ¿quiénes? Ustedes, yo no, ustedes
Buscaron muchas perversiones. ¿Ve cómo son pervertidos todos ustedes? Eclesiastés 7:29. Lo dice la palabra de Dios. Y mire, todavía para amarrar más, dice, todos nosotros, ahí sí ya me incluí porque soy humilde, ¿nos qué? O sea que antes íbamos bien en el carril, pero algo elegimos mal y ¿qué? ¿Quién? ¿Nosotros o Dios? Como ovejas, cada cual agarró para su rancho, cada cual se apartó por su camino, es decir, yo aquí hago lo que yo quiera, yo aquí soy como yo soy, yo aquí no le hago caso a nadie, yo aquí no importa lo que pase, yo aquí Dios no me quiere, empezó a ser esa persona que no es, y la persona que sí es, la abandonaste. Iban tan bonitos, decían amén, leían la Biblia conmigo. ¿Qué les pasó? Eligieron mal, les cayó mal la palabra, se indigestaron con la palabra y lejos de tomarla como una bendición, la tomaron como un gran peso que no podían soportar y alejaron su vida y dijeron, no, tú Dios no tiene razón, yo voy a hacer mi vida. Entonces, más Jehová cargó en él, ¿de quién? El pecado de quienes. Isaías 53:6. Pero fíjense aquí, vamos a destacar dos frases. Ellos, o dos palabras, ellos y todos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Cada individuo se aparta por su propia elección. ¿Hacia dónde? Hacia el pecado. Y es que eres responsable por la decisión que tomas. Cada uno es responsable por la decisión que tomas. Así que el problema no está en el cuerpo, ¿verdad? No es el cuerpo, sino el que lo gobierna, el cual de su libre albedrío ha decidido usarlo para lo malo. En el caso de cuando eliges mal, ¿verdad? Cuando pecas es que tú elegiste mal. ¿De dónde salió? De adentro, de ti, de nadie más, de ti. Tú elegiste, tú decidiste, tú accionaste, tú pecaste. Así que la pregunta, ante todo eso, ¿verdad? Nos tenemos que hacer la pregunta, ¿poseemos la habilidad de obedecer a Dios? Porque esto ya, como que quiero, cada que estamos tratando de encontrar una justificación, ¿verdad? Estamos encontrando algo tratando de encontrar algo del pasado. Papá, mamá, los maestros, las maestras, el doctor, la doctora, el perro, el gato, el clima, el calor, el frío, el dinero, el no dinero, etcétera. Algo estamos buscando ahí, párele, ya le he dicho ese tantito. Ya no peque más. La habilidad de obedecer a Dios, vamos a contestar esa pregunta. ¿Se puede entonces obedecer la ley moral de Dios? ¿Se puede obedecer a Dios? ¿Usted qué piensa? ¿Sí? Bueno, ¿y por qué no obedecemos al 100? Bueno, porque nos estamos acomodando, diría uno. Estamos es que usted nos ha dicho, pastor, que somos materia en proceso de perfección. Ok, bueno. Si Dios da mandamientos, Él da gracia para cumplirlos, sino que injusto. Te digo que hagas algo sabiendo que no lo puedes hacer, qué injusto, ¿verdad? Te digo que me hables no sé, de trigonometría. ¿Quién? ¿De parte qué grosería me está diciendo usted? Cuando ni siquiera te he enseñado qué es la trigonometría. Entonces yo soy el malo. Dios no es malo, Dios es bueno. Así que Dios no es injusto para pedir algo sin dar los medios que se necesitan para su cumplimiento. Dios te va a dar todos los recursos. Él es el más interesado en que tú camines a la perfección. Si tú te dejas ser perfecto, si tú permites ser enseñado, si tú respetas una autoridad, hay quien no respeta la autoridad, hay quien tiene un encono contra toda figura de autoridad, porque lo lastimaron, porque así le enseñaron, porque ve tú a saber. Pero todo lo que significa autoridad, inmediatamente dice no. No sé si conozcan a alguien.
A lo mejor lo vieron en el espejo hoy. Digo, a lo mejor, no sé. Entonces, Dios no es injusto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, Dios nos pide, no pide imposibles. Los imposibles, ¿quién los hace? Dios mismo. Al hombre en la ley moral tan solo pide que, si haces lo correcto, ¿qué resultado vas a tener? Si haces lo incorrecto, ¿qué resultado vas a tener? Tantita inteligencia basta. Entonces, cuando haces lo incorrecto, ni tantita inteligencia tienes. Algo te engañó, algo te distrajo, algo desvió tu atención, algo te importó más, quizás tú mismo. Si el hombre no tuviera capacidad para obedecer los mandamientos, no estaría obligado ante Dios a cumplirlo. Dios podría decir, bueno, los que puedan cumplir este mandamiento, ahí les va. Los que yo elegí para que cumplan son estos, y estos los hice medio chuecos y estos medios malos. ¿Verdad que no? Dios no nos hizo así. Sería un Dios injusto y Dios no es injusto. Entonces, cuando el ser humano desobedece a Dios, no es por ninguna inhabilidad en su condición. Ya no te dejes engañar ni te autoengañes. El famoso a mí no se me da. Es que no te vengo manejando eso, manita. ¿Eh? No es una inhabilidad. Dios no te creó chueco para que hicieras las cosas correctas. Dios te creó perfecto. Te creó con todo. Solamente que tú tienes la responsabilidad de enterarte cómo es Él, quién es Él y cómo opera Él. Para que entonces tú aprendas, como estamos aprendiendo el día de hoy, a poder obedecerle con el método TIA. El método TIA es totalmente, inmediatamente y sobre todo alegremente. Espero que nunca se les olvide, sino por su propio egoísmo. Tenemos un mal, el egoísmo, el yo-yo. Se llama rebeldía. ¿Sabes cuándo entras en rebeldía sabiéndolo hacer y no lo quieres hacer? Se llama rebeldía. Y hay una consecuencia en la Biblia. Es tema de toda una enseñanza, ahorita no tengo el tiempo. Pero consulta tu Biblia, pon rebeldía en el Google. Con rebeldía en la Biblia. Busca los textos, métete a tu habitación y dile a Dios, Señor, ¿qué quieres decir con eso de que soy rebelde? Ujú. ¿Qué consecuencias ha traído en mi vida el ser rebelde? Yo creí que no era rebelde, solamente era obstinada, necia, medio no sabía, medio no entendía. Pero aquí lo pones claro, soy rebelde. Y si soy rebelde, con razón, hay tantas consecuencias que no son tuyas, sino son mi elección. Y no es porque yo no pueda obedecer, es que he elegido mal. Pero nosotros estamos aprendiendo a elegir bien. Entonces, para cumplir los mandamientos de Dios necesitamos que los medios de la gracia, los vamos a ver un poquito más adelante. Los medios de la gracia, miren lo que son. Son medios de que te ayudan a apartarte de lo malo, te ayudan a apartarte del pecado, a apartarte de lo que no es Dios. Y esto es recursos que el Señor nos ha dado a fin de que el pecado sea apartado y la vida de Cristo resplandezca en nosotros. Qué grande es esto. ¿Quieres tener la gracia de Dios en ti operando? ¿Quieres verdaderamente estar apartado del pecado? Porque, mira, estar apartado del pecado no solamente significa, ay, desobedecí a Dios, obedecí a Dios. Estar apartado del pecado significa que tú eliges bien, decides bien, accionas bien y te va bien. No sin problemas, no sin adversidades, no sin circunstancias adversas, pero tú vas camino correcto, tu camino es correcto y por lo tanto, tarde o temprano, vas a tener una respuesta de parte de Dios porque Dios no es injusto. A su tiempo conocerás las respuestas.
pero no desmayes en creerle a Dios. Que nada te distraiga, ni tú mismo te distraigas, que nadie te engañe, ni tú mismo te autoengañes. Créele a Dios y solamente así vivirás una vida conforme a su voluntad y su propósito que tiene destinados para ti. Así que la segunda gran noticia es que las obras de la carne pueden ser vencidas para vivir una vida victoriosa. Las obras de la carne significan todos esos deseos cumplidos por ti cuando tus intenciones estaban esclavizadas a esos deseos y que no todos esos deseos eran buenos ni de acuerdo a Dios, sino que simplemente tus intenciones de tu carne las ligaste, las esclavizaste a tus deseos y entonces salió ese hombre pecador. Entonces, cuando estamos hablando de las obras de la carne, estamos hablando de aquello en lo cual tú pecaste, todos tus pecados, todos son obras de la carne, no son obras del Espíritu, obviamente. Bueno, esas obras de la carne, buenas noticias, sí pueden ser vencidas. De hecho, ya fueron vencidas en la cruz, porque ahí Cristo crucificó la carne y las obras de la carne para que tú y yo camináramos en santidad, apartados del pecado, apartados de las malas decisiones, apartados de las malas consecuencias para nuestras vidas. Y por tanto, entonces, dice Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, te apartarás de Dios, pero, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Entonces, claramente que te dice que sí podemos hacer morir las obras de la carne por medio de quién? Del Espíritu Santo. Y cuando hacemos morir las obras de la carne en nuestra carne, entonces podemos vivir. Cuando vivimos en pecado, solamente sobrevivimos por la gracia de Dios, por la misericordia de Dios. Pero cuando eliminamos las obras de la carne, vivimos realmente en Cristo Jesús, lo cual nos da esa vida gloriosa donde nosotros glorificamos con nuestras obras, que son las obras de Cristo en nosotros, al Señor nuestro Dios. Entonces, cuando Jesús nos dice que la carne es débil, no es para augurarnos la derrota, sino todo lo contrario. ¿Qué hace el mundo? ¿O qué pensábamos nosotros que nos fuimos con ese chisme? Que inclusive lo llegamos a repetir muchas veces. La carne es débil. Tan débil que yo no quiero poner atención a Dios en este momento, porque sigo siendo yo, porque estoy ocupado más en lo que me importa que en lo que no me importa. Ese es el chisme y el engaño que el mundo te hizo pensar. ¿Tú quieres seguir autoengañado? ¿Quieres que digan, ahí van engañado? ¿O quieres vivir en la verdad? El engaño te lleva a terribles consecuencias. La verdad te hace libre de esas terribles consecuencias. ¿Qué parte no entiendes? Entonces, esto de que la carne es débil, sí lo dice, pero no es para decir, ya estás derrotado, por eso no puedes. Eres inhábil para obedecer. Eso de que no se te da es no quiero. Cuando alguien te diga, es que eso no se me da, es no quiero. ¿Ya lo intentaste? Entonces reafirma, no quieres, porque por lo menos lo intento. Es para que nos conozcamos a nosotros mismos y buscar los medios de gracia necesarios para no caer. O sea, cuando tú dices, la carne es débil, ¿verdad? Estoy dándome cuenta de que yo necesito algo más que mi sola naturaleza, algo más que mis deseos. Necesito algo más, porque esto en un momento dado va a caer en la tentación y me va a hacer pecar. Si yo me dejo llevar, mis intenciones las dejo llevar por los deseos de esta carne, yo voy a caer irremediablemente y voy a buscar siempre justificantes al no querer obedecer a Dios. Pero eso no es la condición mía. Ese es el engaño que la mayoría vive, o la mayoría de los que no creen, y algunos que creen también. Así que tenemos que salir de ese engaño que nos asedia, de ese engaño que nos causa tantos problemas para entrar en la verdad de Dios. Entonces,
¿Cuáles son esos medios de gracia que Dios nos da? Número uno, su palabra. ¿Es un medio de gracia? Sí, porque en su palabra encontramos todas las respuestas, encontramos quién es Dios, nuestro propósito, quiénes somos, nuestra identidad, y nos va librando de todo el engaño. Entonces es un medio de gracia que Él nos da, sí. Y la palabra, ¿quién es? Es Jesús, y Jesús es Dios. El segundo medio que nos da es la oración. A través de la oración tenemos comunicación con Dios. Y recuerden que es en dos vías. No solamente estarle hablando, porque a veces no sabemos ni qué decir, sino también escuchar, sobre todo, escuchar a Dios para que nos dé revelación de quién es Él y cómo es Él, de lo que Él nos quiere decir a cada uno de nosotros a través de su palabra. Porque lo más fácil es leer la palabra. Algo también sencillo es recitar la palabra. Algo también más medianamente accesible es eh, aprenderme la palabra y hablar sobre la palabra, hablar sobre Dios. Pero lo que realmente debemos de buscar es que Dios nos hable a través de su palabra. Y ese también es otro engaño y otro error en el que muchos han caído, que dicen, es que la Biblia dice, y la Biblia dice, y dicen como dice la Biblia, y acomodan como dice la Biblia, y la pregunta es, ¿Dios te dijo que así en ese orden, y de acuerdo a ese entendimiento, usara su palabra, o fue tu interpretación? Porque hay principios de Dios, y muchas veces se cae en eso, y hay cristianos condenando a cristianos. ¿Se escuchó bien? Hay cristianos condenando a cristianos. Imagínense los que no son cristianos, para esos cristianos o disque cristianos. No tienen esperanza. ¿Y cuándo dijo Dios eso? ¿O cómo lo dijo Dios? ¿O cuándo dijo que esa persona ya no tiene ninguna posibilidad de salvación? ¿A qué hora te lo dijo? ¿O quién eres tú para instruirle a Dios cómo debe ser tal o cual persona? Por eso te da un medio de gracia, que es la oración. Lo tercero son los sacramentos del bautismo y la cena del Señor. Solamente hay dos sacramentos de parte de Jesús. El bautismo en agua que se hace una sola vez en la vida y lo que conocemos como la cena del Señor para tener coinonía, es decir, para tener comunión los unos con los otros, para recordar congregacionalmente el sacrificio de Jesús en la cruz, de qué sirvió, para qué sirvió, qué hizo Jesús, etcétera, etcétera, y para refrescarnos lo que significa Jesús en nuestras vidas. Y si lo hacemos constantemente, más constante tenemos a Jesús en nuestras vidas con referencia al sacrificio que hizo Jesús para salvación de cada uno de nosotros y la vida eterna. Y entonces también entran en estos medios la disciplina eclesiástica, es decir, el orden, la disciplina, el obedecer de acuerdo a jerarquías que Dios ha puesto en la iglesia para que aprendamos a conducirnos en orden y de acuerdo a Dios, y también el cuidado de las almas. Aprendamos a cuidarnos, a bendecirnos y aprendamos a ser discípulos y a hacer discípulos a otras personas. ¿Sí? Entonces, pero principalmente son estos tres que tenemos aquí arriba. De aquí se desprenden estos dos de acá. Son los medios de la gracia que Dios utiliza en cada uno de nosotros para que nos acerquemos a Él, para que aprendamos quién es Él y cómo es Él y cuál es su voluntad. Y sobre todo aprendamos cuál es el propósito de Él en nuestras vidas. Entonces, dice Mateo 26:41, vamos a leer el texto completo. Dice, estad atentos y oren, velad y orad. Velad quiere decir que estés atento, no que te pases la noche en vela, que estés atento. Y orar, pues que hables con Dios en dos direcciones, como ya dijimos. Esto con una finalidad, para que no entres en tentación. ¿Cuánto tiempo le dedicas a estar atento a Dios? ¿Cuánto tiempo le dedicas a orar a Dios? En esta última semana, ¿cuántos minutos, horas o días le dedicaste a Dios en oración? Contéstate una cosa que te haya dicho Dios en esta semana.
directamente Dios en esta semana porque estuviste en oración con Él? ¿Qué te reveló de acuerdo a la palabra cuando estabas tú leyendo la palabra? En la calificación que te acabas de poner del 0 al 10, es la calificación de tu vida. ¿Podemos sacar 10? Sí es posible, pero utiliza los medios de la gracia para que te saques un 10 y entonces puedas caminar, como dicen por ahí, como Dios manda. Y entonces dice, para que no entres en tentación. Si tú estás atento a la palabra de Dios, obedeciendo la palabra de Dios, recibiendo la revelación de la palabra de Dios, tú vas a eh, prevenir de caer en la tentación que todos los días y a cada momento te pueden estar apareciendo esas tentaciones de pecar. ¿Respetas a tu esposo? Respetas. Todavía no entro en obedeces. ¿Respetas a tu esposo? ¿Hablas bien de él? ¿Le hablas bien a él? ¿Eres justa con él? ¿Lo honras? Porque dices que lo amas. Hombres, ¿aman a sus mujeres? ¿A sus esposas? ¿Las aman? ¿Las respetan? ¿Las proveen? Y proveen, no estoy hablando solamente de esto, que es importante. ¿Les proveen de esto? ¿Son guías ejemplares para sus esposas? ¿O están capeando a ver desde el domingo, a ver qué pesco ahí y se lo enseño ahorita? Velad y orad. ¿Ve qué fácil es entrar en tentación? Pero facilito. ¿Y a quién le echamos la culpa? Al diablo. Ese tiene la culpa siempre. Los demonios. Los demonios andan por ahí cargando. Me traen para ahí y para acá. ¿Y Dios? No, Dios ni me oye. Entonces dice, el espíritu, ay, no, ya me pasé mucho. El espíritu, a la verdad, está dispuesto. Tu espíritu, pero la carne es débil. Hay una verdad de parte de Dios. Dios te pone un espíritu que puede estar dispuesto, a menos que tú lo apagues y decidas estar más carnal que espiritual. Es decir, más atento a los deseos de tu carne que a los deseos de Dios. Es una elección también. Pero hay una verdad, fíjate bien. Dice que aquí tu espíritu sí está dispuesto porque te hizo hábil para obedecerlo, a menos que tú no quieras. Y entonces tú dejes que esa carnalidad, que es débil, ceda a la tentación, peques y tengas una consecuencia. Entonces Jesús mismo utilizó los medios de la gracia porque estuvo expuesto a la tentación. Jesús fue expuesto a todas las tentaciones, pero él se apartaba. Él muy temprano se apartaba y oraba a Dios. Todo el tiempo oraba a Dios. Por algo dice que lo que oía, él hablaba. Lo que veía hacer al Padre, él hacía. ¿Dónde ocurría eso? En la intimidad, en la oración, sin distracciones. Nos dio el modelo. Fíjese, Jesús nos dio el modelo para que ese pecado no nos esclavizara y para que esa carne no esclavizara a nuestras intenciones. Entonces, de la misma manera que Cristo padeció en la carne para no caer en la tentación, podemos imitarlo para no ser derrotados por la tentación y caer. ¿A quién tenemos que imitar? A Jesús. ¿A quién tenemos que buscar? A Jesús. ¿A quién tenemos que aprender? De Jesús. ¿Quién es el más importante que debería ser en nuestra vida? Jesús. En la medida que es más importante es la medida en que yo le dedico tiempo, esfuerzo, atención y por lo tanto le creo y le obedezco. Y entonces, dependiendo de eso es el resultado en mi vida. Y cuando es así,
Los resultados son tremendamente gloriosos porque es Jesús obrando en mí. Y entonces sí, por tus frutos te conoceré. ¿Cuáles frutos? Los frutos de Jesús obrando en ti porque has elegido que Él sea el primer lugar en tu vida, en todo. Desde que te levantas, en tu trabajo, en tu casa, lo que tú decides, lo que tú eliges, cómo amas, cómo rechazas el pecado, cómo tomas una decisión, cómo resuelves los problemas. El primer lugar siempre está Jesús en tu vida y le crees a Él y le obedeces a Él, te sujetas a Él. Primero para no caer en la tentación de tus errores y los errores de los demás. Y entonces vivir una vida correcta, descubriendo que si estás habilitado por los medios de la gracia que usas, de ser transformado a imagen y semejanza de Él. Entonces, 1 Pedro 4:1, fíjate lo que dice. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, me voy a armar del mismo pensamiento. Como Cristo padeció en la carne, yo también voy a padecer en la carne. Ahorita vamos a ver eso. Pues quien ha padecido en la carne, terminó con el pecado. Ahorita lo aclaramos, pero fíjese bien lo que dice aquí. Vamos a padecer, claro que sí. Pero si padecemos de acuerdo a como lo hizo Cristo, vamos a terminar con el pecado. Una de las grandes metas es terminar con el pecado en nuestras vidas, porque el pecado nos separa de Dios. Y en el versículo 2 dice, para no vivir el tiempo que resta en la carne. ¿Cuánto tiempo te resta en la carne? ¿Alguien sabe? ¿Cuánto tiempo te queda de vida? ¿No? ¿Segura? ¿No has sido con ningún adivino, nada? ¿Sí? Nadie sabe, ¿verdad? Entonces, para no vivir el tiempo que te resta en la carne, conforme a las que, a los deseos de los hombres, a los deseos de la carne, sino conforme a qué. Entonces, ¿qué debemos nosotros tener en mente lo que reste de nuestras vidas? Buscar seguir la voluntad de Dios, que nuestra vida sea conforme a la voluntad de Dios. Lo que reste, sea un día, sea un año, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, los que sean. Vivir una vida plena. Ya me desgasté en tantas cosas. Ya elegí mal y sufrí las consecuencias. Ya cometí el error de ser autoengañado o de ser engañado. Ya entendí que eso de aparentar ser bueno no es bueno, es un autoengaño. Nadie es bueno, solo Dios. Si quiero ser bueno, ¿qué tengo que hacer? Me tengo que parecer a Él. Y para parecerme a Él, tengo que andar conforme a la voluntad de Él. Así que la pregunta, ¿qué es padecer en la carne? Para que no se quede así con la duda de que, ay, eso de padecer en la carne, ¿de qué se tratará? Es resistir, aunque nos cause aflicción cuando viene la tentación. ¿Qué tentación se te ocurre ahorita que tuviste en la mañana? ¿O ayer? ¿O antier? No me contestes. La pregunta es, ¿la resististe? ¿La resististe? ¿Resististe la tentación a decir un chiste rojillo? ¿A decir una grosería? ¿A calumniar a alguien? ¿A ofender a alguien? ¿A hablar mal de alguien? ¿A desobedecer a Dios? ¿La resististeis? Entonces, date la oportunidad de preguntarte y contestar. Y puedes decir, pastor, es que hasta hoy predicó eso, yo no sabía lo que era padecer en la carne, pero a partir de hoy lo prometo delante de Dios que voy a padecer para no para resistir la carne. ¿Decimos amén? Bueno, con eso me conformo y Dios se alegra mucho. Tenemos que padecer la aflicción de resistir la tentación. Miren, hay tentaciones muy buenas. ¿Qué te gustó en la vida pasada?
O a lo mejor te sigue gustando, que tú sabes que es malo. Ahí sí va. Se quedaron así. ¿Y cuántas veces la resistes y cuántas veces no? Le vuelvo a repetir, pastor, hasta hoy que me dijo eso, pues antes no entendía, ok, se las paso, Dios los perdona, ya. ¿Eh? Se padece la carne queriendo ser tú, ¿verdad? El yo-yo. Tiene la tentación de responder como tú eres. Por dentro te dice, no es así. Pues dice, no, pero yo soy así y me aguantan. Y tengo mi cara de estreñido y me aguantan. Y no saludo a nadie y me aguantan. Y hago lo que quiero y me aguantan. Porque no puedo resistir la tentación. No me gusta padecer. Mira, vas a padecer más por no resistir, padeciendo lo que no es. Porque pregúntate, ¿tú te quieres parecer a Cristo? Sencillo. ¿Cristo es así? ¿Cristo responde así? ¿Cristo habla así? ¿Cristo actúa así? Y si dices, no, pues entonces es que no quieres resistir. El mismo Jesús tuvo que resistir. Tuvo que padecer en su carne la tentación para no pecar. El ejemplo más eh, claro es cuando está en Getsemaní, cuando está orando, cuando sabe lo que va a pasar. Él sabía lo que iba a pasar. ¿Quién? En su mente natural, sabiendo que va a salir y lo van a apresar y lo van a golpear y lo van a acusar de miles de crímenes y lo van a asesinar en una silla eléctrica, o lo van a fusilar o lo van a maltratar en la cárcel. ¿Quién en su sano juicio dice yo le entro? Para que salves a toda esta bola de incrédulos que no han querido resistir, padecer, para que no caer en tentación. ¿Quién? Jesús lo hizo por ti y por mí. Somos parte de esos de los que le estoy hablando. Pero ahora nueva criatura somos. Tiene que reflejarse en nuestro diario, en nuestra diaria manera de vivir. En la medida que profundizamos en la palabra y entendemos la palabra y aplicamos la palabra, si no es mera religiosidad y activismo religioso y esas cosas, pero no es una relación personal con Cristo para que te transforme. Entonces, resistir aunque nos cause aflicción cuando viene la tentación, eso es padecer en la carne. Hay muchas cosas que tú te gustaron en tu vida pasada y sabías que eran pecado, las hiciste y las hiciste con sumo gusto. Te lucías diciendo, "Ah, mire, ja, 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 ja. Me aventé una botella de brandy y no me emborraché. Y qué sabrosa es la Coca-Cola combinada, claro. ¿Eh? Y con el cigarrito y echando chistes y echando eso y andando para allá y para acá, ja, 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 ja. Pero viene Cristo y te dice, tu cuerpo es templo de mi Espíritu Santo, ¿cómo lo estás tratando? Ay, 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 Señor. Ay, ¿se padece? ¿Se aflige? Pues más vale que aflijas la carne a que aflijas el espíritu, porque un espíritu afligido no busca a Dios. Un espíritu hay que tenerlo gozoso. Y el espíritu se mantiene gozoso cuando le cree, conoce, le cree y vive las grandes promesas de Dios. Dale una ofrenda de palmas a Él. Gracias, Señor. Aleluya. ¿Cómo vamos en el vuelo? ¿Bien todavía? ¿Las turbulencias aguantándola? Bien. Pues recordar que Cristo el Salvador también tuvo que padecer cuando estuvo aquí en la tierra. Entonces, cuando estaba en Getsemaní, acuérdense, Él sabía dónde iba, sabía lo que iba a padecer. Y manifiesta esa aflicción cuando le dice al Padre, Padre, si es posible, pase de mí esta copa y no la beba. Evítame este sufrimiento, evítame padecer. Estoy sumamente afligido.
Gotas de sangre están saliendo de mí del estrés que tengo. Papá. Y no respondió el padre. ¿Qué quería decir? Sí. Ve, porque en el 2024 muchos van a seguir blasfemando, muchos van a tener indiferencia a este sacrificio que vas a hacer. Muchos les va a importar más otras cosas que tú. A muchos les va a incomodar tanto la palabra que van a creer que es algo malo y la van a evitar. Ve, ¿consideras que tu padecimiento y tu aflicción se compara con lo de Cristo? No es nada, no es nada, ni el peor dolor de muelas. Así que quien hace esto, fortalecido por el Espíritu Santo, dice la Escritura, que le pone remedio al pecado. ¿Quieres ponerle remedio al pecado? Entonces, mira, ahorita vamos a ver lo que dice la Biblia. Romanos 8, versículo 1 dice, ahora pues, mira, ninguna condenación hay para los quienes, los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme a quién? Al Espíritu de Dios. Porque la ley del Espíritu de vida es Cristo Jesús, en Cristo Jesús, que me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dar una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Viviendo en el Espíritu Santo, dejándote llenar por el Espíritu Santo, guiado por el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo te recuerde todo lo que te enseña, que te avise lo que habrá de venir, pero sobre todo que te diga quién eres tú, te lo recuerde todos los días. Es como tú vas a sanar más que vencer. Todo lo que toda la carne, todos los deseos aquí de su vida,
Es, dejar mi yo, tomar a Cristo y decir, ¿qué se te ofrece hoy, hermano? ¿Qué quieres que voy a hacer? ¿Vienes a esto? Pero a menos que
Con toda la de que en ti, Señor, todo lo podemos hacer. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí presentes y a nuestras familias. Y bendice, Señor, a todo aquel que vaya a escuchar esta palabra a través del internet o de YouTube. Danos, oh Dios, la llenura de tu Espíritu Santo para que, fortalecidos por Él, podamos hacer frente a toda tentación, podamos hacer frente a toda adversidad y salir gloriosos, porque somos más que vencedores, porque hemos creído que la gracia vive en cada uno de nosotros y esa gracia ya está operando para transformarnos a tu imagen y semejanza. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Regale una ofrenda fuerte de palmas a Dios. Gracias, Padre. Y bueno, no sé, Carmina, Gracias por Andrés. sintonizarnos. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para tu vida. No olvides compartir, darle like y dejarnos un comentario. Y también recuerda volvernos a sintonizar el próximo domingo. Dios te bendiga.